La doncella ha hecho votos de casar con el hombre, que en la carretera sus veloces pies pueda adelantar. Mas el que fracase, los días tiene contados. Escuchad, esa es la merced que Atalanta otorga a quienes su belleza pretenden ganar. El paraíso terrenal, de William Morris. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de Meleandro y Atalanta. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares, espero que les guste este capítulo del día de hoy. Les mando un abrazo, un saludo a todos los lunares que nos siguen en las diferentes plataformas y pues sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Meleagro, el argonauta, llevaba una vida hechizada y cuando no tenía más que 7 días de vida, las 3 moiras, o hadas del destino, se le aparecieron a su madre, la reina Altea de Calidón, mientras descansaba en una gran estancia en penumbra del palacio iluminada por la temblorosa luz de un fuego. Las moiras eran las hijas de Zeus y de Temis y prescindían el destino de los hombres. Cuando Altea las vio, estaban ocupadas con el hilo de la vida de su hijo Meleagro. Una de las moiras devanaba la hebra y su nombre era Cloto, y muy rápidamente hilaba, mientras la Quesis se paraba a su lado con la vara de medir dispuesta. La tercera hada, Atropo, tenía en las manos unas tijeras y dijo a sus hermanas: ¿Por qué os afanáis en hilar y medir? En cuanto se consuma ese tizón que arde en la chimenea, debo cortar el hilo con mis tijeras, y la vida de Meleagro se habrá acabado. Altea oyó estas palabras, saltó de la cama y sacó el madero del hogar, apagando de inmediato las llamas. A continuación lo escondió en una arqueta secreta de la que solo ella poseía la llave. «Ahora os desafío, moiras», les gritó. «Solo tengo que preservar este leño para que mi hijo jamás conozca la muerte». Las 3 hermanas se limitaron a sonreír a Altea, y en sus ojos relampagueó un secreto que infundió temor en la madre. Luego se desvanecieron y solo quedó el tizón carbonizado del cofre como prueba de que no había sido todo un sueño. Los años pasaron y Meleagro se convirtió en un príncipe animoso que acompañó a Jason y a los demás argonautas en su empresa del vellocino de oro. Y a su vuelta a Calidón se encontró con que un jabalí salvaje asolaba el reino, destruyendo las cosechas y acabando con quien se interpusiera en su camino. De este enorme animal, de durísima piel y espléndidos colmillos, no podía ser muerto por ningún hombre. Meleagro envió a buscar a sus amigos de entre los argonautas, Heratles y Teseo, Peleo y Telamón, Admeto y Néstor, al mismísimo Jason y a varios más, pero en particular mandó recado a Atalanta, la doncella cazadora, pues Meleagro se había enamorado de ella durante su viaje en el Argo y todavía esperaba persuadirla de que fuera su esposa, aunque ella había jurado que jamás se casaría. Atalanta era una princesa de Arcadia. Cuando nació su padre, el rey Yaso de Tegea, disgustado porque no era varón, la había abandonado en una ladera en una montaña. Ahí la encontró una osa que la llevó a su cubil para criarla con sus cachorros. Artemisa, la inmortal cazadora, la adiestró en todas las artes de la caza y le permitió unirse a la partida de ninfas que la acompañaban en sus monerías. Y de muy buena gana vino a Calidón, donde fue muy bien recibida por Meleagro y los demás argonautas. Mas Plexipo y Toxeo, los tíos de Meleagro, los hermanos bien amados de la reina Altea, protestaron cuando vieron a la muchacha. «¡Es un insulto!», exclamaron. «Esperar que vayamos de casa en compañía de una mujer. Debería estar afanándose en su telar y no mezclándose en asuntos de hombres con pretensiones de ser buena montera». Muy enojado, Meleagro les ordenó que guardaran silencio, tras lo cual hizo comenzar la cacería.
llevando a Atalanta a su lado. Una hermosa joven, sencilla y algo masculina, con el pelo caído hasta los hombros, una túnica de pieles y un arco largo en su mano. «¿Cuál feliz será el hombre que se llame tu esposo?», le susurró Meleagro. Atalanta enrojeció y frunció el ceño antes de replicar: «Jamás diría eso de algún hombre con mi libre consentimiento, mas ocupemos nuestro pensamiento con el feroz jabalí que andamos buscando». No tuvieron que alejarse mucho, pues, en una umbrosa verga sombreada de sauces y densa de juncales y apretadas cañas, levantaron a la fiera. Salió arremetiendo furiosa, aplanando a su paso árboles y arbustos jóvenes y lanzando por los aires a los perros que le salían a su paso. Equión lanzó el primer ventablo, mas en su precipitación no ensalzó más que el tronco de un arce. Jason también disparó su lanza, que pasó por encima de los hombros del jabalí. Bufando de rabia, con los ojos incendiados, la bestia se abalanzó sobre Néstor, que no hubiera vivido para combatir en Troya de no haberse encaramado con presteza a un árbol. Telamón se abalanzó contra el jabalí con su pica preparada, mas tropezó con una raíz y a duras penas fue rescatado por Peleo. No había terminado de incorporarse cuando cargó el jabalí, y más les hubiera ido con los hermanos de no haber sido por Atalanta, quien con un frío y diestro coraje tensó su arco y disparó una flecha que se fue a clavar en la cabeza del animal, junto a la oreja. Mas ni toda la habilidad fue suficiente para alcanzar el cerebro, de duro que tenía aquel grueso pellejo. Ninguno se mostró tan encantado como Meleagro con aquella proeza. «¿Os dais cuenta?», exclamó. «La princesa Atalanta nos ha enseñado a nosotros, hombres, cómo se caza un jabalí. Ha infligido a la bestia una herida mortal». Anseo, que también había puesto reparos a la presencia de una mujer en la partida, se puso furioso a oír estas palabras. «Mirad aquí, os enseñaré cómo acaba un hombre con un jabalí salvaje. Aquí no sirven agujas ni alfileres mujeriles. Un hacha de guerra es lo que eso hace falta, y ni la misma Artemisa podría defender a este jabalí de mi cólera». Con estas palabras, se precipitó contra la rabiosa criatura y lanzó su hachazo, mas se quedó corto, y en un instante estuvo tumbado boca arriba, destripado por la fiera. En un esfuerzo desesperado por salvarle la vida, Peleo arrojó su lanza, pero Euritión llegó en ese momento blandiendo su venablo, y el proyectil destinado al jabalí lo atravesó de lado a lado. Teseo también disparó su pica, pero en el calor del lance apuntó demasiado alto y tan solo traspasó la rama de un roble. Pero Meleagro no falló, y el jabalí rodó por el suelo, y Meleagro acabó con él en el segundo lanzazo. Entonces los cazadores corrompieron en exclamaciones de alegría mientras hacían un corro en torno al animal, admirados por la cantidad de terreno que cubría. Meleagro se arrodilló a su lado y empezó a desollarlo, y cuando hubo acabado le entregó la cabeza y la piel a Atalanta. «Señora», le dijo, «tomad estos trofeos y compartid la gloria conmigo. Fuisteis la primera en herir al animal, y vos sois merecedora de más honores que yo, o que cualquier otro de los aquí presentes». Los demás cazadores envidiaron a Atalanta de sus despojos, y Pexiplo, el tío de Meleagro, fue incapaz de contenerse. «Este es el peor de todos los insultos», gritó. «Mi sobrino ganó esa piel, y si no desea conservarla debería habérmela entregado a mí, pues yo soy el más noble de cuanto aquí estamos. En cuanto a ti, desvergonzada muchacha, no te creas que voy a consentir semejante deshonra. Puedes haber embrujado a Meleagro con tu belleza, mas no tienes ningún poder sobre el resto de nosotros». Mientras decía esas palabras, él y su hermano Toxeo agarraron a Atalanta y la despojaron de sus trofeos de la manera más ultrajante y grosera. Entonces fue Meleagro el que perdió por completo los estribos. Con un aullido de rabia,
sacó su espada y atravesó el corazón de Plexipo. Luego se volvió contra Toxeo, que intentó defenderse, mas pronto yació muerto junto al cadáver de su hermano. El grupo partió entonces hacia la ciudad, llevando consigo los cuerpos, mientras Atalanta portaba la cabeza y la piel del jabalí en Calidón. Y cuando la reina Altea vio los restos sin vida de sus hermanos, su dolor no conoció límites, mas cuando supo que había sido Meleagro el que los había matado, su pena se transformó en un frenesí desesperado de cólera y venganza. De repente recordó el tizón medio consumido del que había arrebatado el fuego cuando Meleagro era un bebé. Corrió a su habitación, lo sacó de la arqueta y lo echó a la lumbre. El madero prendió enseguida, ardió con llamas rojas y pronto quedó reducido a cenizas. En ese momento Meleagro celebraba un banquete en el salón con sus amigos y brindaba a la salud de Atalanta, y de repente la copa se le resbaló de la mano y, dando un alarido, cayó al suelo entre convulsiones de agonía. Gritó que estaba ardiendo por dentro y que deseaba que el jabalí lo hubiera matado a él en vez de a Anseo, y en pocos minutos yacía muerto. Hubo entonces una gran aflicción por todo Calidón, y la gran cacería del jabalí, que había comenzado de forma tan feliz, acabó en tragedia y en duelo. La reina Altea, cuando se recobró de su colérica enajenación, se horrorizó de tal manera por su abominable crimen que se ahorcó del techo. Pero hubo una consecuencia feliz de la cacería de Calidón, ya que Heracles se enamoró de la hermana de Meleagro, la princesa Deyanira. El problema era que su padre, el rey Neneo, la había prometido contra su voluntad al río Alquelo, que fue hasta él en forma de hombre feroz y amenazó con arrasar sus tierras si le negaba la mano de la doncella. Cuando lo supo Heracles, marchó hacia la orilla del río y lanzó su desafío. «Noble río de Arquelo, los dos amamos a la misma joven. Ven en la forma que quieras y lidia por ella conmigo». Arquelo aceptó el reto. Adoptó la figura de un enorme toro salvaje y embistió a Heracles, mas el poderoso héroe tenía ya experiencia con estos lances, por lo que, agarrando a Arquelo por los cuernos, se lo arrancó de cuajo. Entonces Arquelo reconoció su derrota y Deyanira se convirtió en la esposa de Heracles. Los dos vivieron felices un tiempo en Calidón, ayudando a Eneo hasta que su joven tío Tideo tuviera edad para gobernar. Los demás cazadores habían vuelto a sus hogares, mas la bella Atalanta, famosa ahora por su papel que había desempeñado en el combate contra el famoso jabalí, fue reclamado por su padre, el rey Yaso. Se estableció en su palacio, no lejos de Calidón, pero seguía rechazando el matrimonio. «Pero yo no tengo hijo alguno que me suceda», se quejó Yaso. «Elige a quien tú quieras por marido, y los dos reinaréis juntos, y vuestros hijos después de vosotros». «Acataré tus órdenes como corresponde a una doncella», acabó por ceder Atalanta, «pero con una condición. Solo aquel que venga a pedir mi mano debe disputar una carrera conmigo. Tan solo aquel que tenga los pies más ligeros que los míos será mi esposo, mas aquellos a quienes yo venza perderán la cabeza». Yaso no tuvo más remedio que aceptar y envió a heraldos por toda Grecia proclamando que quien pudiera batir en la carrera a su hija Atalanta se casaría con ella y ganaría el reino de Tegea, mas los derrotados ni la vida conservarían. Varios fueron los príncipes que se creyeron capaces de triunfar sobre cualquier mujer y vinieron a probar fortuna, mas todos ellos fueron dejando sus cabezas como adorno en el poste de llegada a la pista del rey Yaso. Pronto no quedó nadie con ganas de competir, y Atalanta sonrió feliz ya que no tenía intención de casarse jamás. Al cabo su primo Melanión se enamoró de ella, y sabedor de que no tenía ninguna posibilidad de superarla en la carrera, buscó el auxilio de Afrodita, diosa inmortal del amor y de la belleza. Afrodita estaba disgustada con Atalanta por burlarse del amor y rechazar el matrimonio, por lo que le ofreció a Melanión la ayuda que pedía.
le prestó las 3 manzanas de oro que Heracles había traído del jardín de las Hespérides y que Atenea le había cedido para ese mismo propósito. Melanión se presentó entonces en Tegea y, a pesar de las advertencias del rey Yaso, insistió en desafiar a Atalanta. Se preparó la pista y comenzó la carrera. Al principio, Atalanta dejó que Melanión se pusiera por delante, pues estaba segura de ser 2 veces más ligera. Melanión, cuando vio que se le acercaba la sombra de su bella competidora, dejó caer una manzana dorada de forma que rodara delante de ella. Atalanta vio la manzana y se vio asaltada por el deseo de poseer un objeto tan maravilloso. Se detuvo unos instantes, la recogió y volvió a salir corriendo en pos de Melanión, segura para adelantarle. Pronto estuvo a su altura, mas en cuanto la vio junto a él, el joven dejó caer una segunda manzana y otra vez ella fue incapaz de resistir la tentación, se detuvo y se agachó de nuevo. Luego echó a correr tan rápido como pudo y otra vez alcanzó al joven, mas una tercera manzana rodó ante ella y, ante la visión de su extraña belleza, Atalanta se olvidó de todo y se desvió a recogerla. «Todavía puedo ganarle», pensó, y se echó a correr veloz como el viento, pero Melanión tocó el poste del ganador un instante antes de que lo hiciera ella, con lo que la ganó por esposa. Al poco reinaban juntos y felices sobre la tierra de Tegea, con un pequeño hijito que sería el rey después de ellos. Heracles y Deyanira también estaban dichosos, vivieron en paz en Calidón, y aunque poco tiempo después tuvieron que volver a trasladarse, ya que Heracles en una disputa propinó tal puñetazo a un primo del rey que lo dejó muerto en el suelo, se despidieron del Eneo y emprendieron un nuevo viaje hacia el norte de Grecia. De camino estaban cuando llegaron al río Eveno, donde vivía el centauro Neso, que odiaba a Heracles. Este centauro solía ayudar a los viajeros a vadear el río transportándolos en su lomo. Cuando ya casi había dejado a Deyanira en la otra orilla, de repente empezó a nadar río abajo, llevándola consigo. Ella gritó pidiendo ayuda y Heracles disparó su arco, alcanzando a Neso con una de sus flechas envenenadas. «Mi señora Deyanira», le susurró, mientras agonizaba en la arenosa orilla, «os quiero revelar un secreto. Cuando yo haya muerto, guardad un poco de la sangre de mi herida. Si alguna vez descubrís que Heracles ha dejado de amaros, empapad con ella alguna prenda y pedidle que la vista. Eso hará que os ame como nunca lo ha hecho hasta ese día». Murió al terminar de decir esas palabras. Deyanira hizo lo que le había indicado, en la creencia de que Neso le había contado tan magnífico secreto como muestra de arrepentimiento. Mas no le dijo nada a Heracles. Poco después llegaban los dos a Traquis, 100 millas al norte de Tebas, donde fueron recibidos por el rey Ceyx. Ahí se establecieron para disfrutar de paz y tranquilidad. Mas para Heracles el descanso y el sosiego no significaban nada, ni los deseaba en absoluto, por lo que muy pronto se embarcó en una nueva y peligrosa aventura.